en los vastos y olvidados anales del tiempo, en los susurros que viajan a través de las edades como el polvo estelar, reside el conocimiento ancestral de un ciclo cósmico ineludible, una danza de eras que marca el ascenso y la caída, la luz y la sombra, la perfección y la imperfección del espíritu humano y del mundo mismo. Es una verdad que se esconde tras los velos de la historia, conocida por aquellos que supieron escuchar los latidos del universo en tiempos remotos. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Se cuenta en las tradiciones más antiguas, aquellas nacidas en la cuna espiritual de la India, que la existencia no es lineal, sino una espiral de transformación a través de un gran ciclo conocido como el ciclo Yuga. En este ciclo, la humanidad y el alma del mundo descienden gradualmente desde un estado de absoluta perfección y unidad espiritual hacia el abismo de la imperfección, solo para, eventualmente, iniciar un nuevo ascenso hacia una nueva era de oro. Es un perpetuo ir y venir entre la abundancia y la escasez, no solo material, sino y, sobre todo, espiritual. Según estas visiones milenarias, nosotros, los que hoy habitamos este plano de existencia, nos encontramos inmersos en la fase más oscura y desafiante de este ciclo. El recorrido de las edades se divide, según estos saberes ancestrales, en 4 grandes épocas. La primera y más gloriosa es el Satya Yuga, también conocido como Krita Yuga, la Edad de Oro. Se describe como un tiempo de exaltación espiritual sin parangón. En aquella edad primigenia existía una sola religión, una única verdad que unía a todos los seres, y la santidad era la norma, no la excepción. La necesidad de ceremonias religiosas formales o rituales externos era inexistente, pues la conexión con lo divino era directa y palpable. Las distinciones que hoy rigen nuestras sociedades, como la de comprador y vendedor, pobre y rico, simplemente no existían. La abundancia era tal que no había necesidad de la labor tal como la conocemos. Todo lo que la humanidad podía necesitar se manifestaba a través del simple poder de la voluntad, una facultad secreta que se había atrofiado en las edades posteriores. La enfermedad era desconocida, los años de vida no disminuían, y emociones, destructivas como la envidia, la vanidad o la maldad, no tenían cabida en el corazón humano. El dolor y el miedo eran sombras que no se cernían sobre aquella humanidad, que habitaba en un estado de suprema bienaventuranza, reflejando el estado del alma universal, que en aquella era de un blanco puro y resplandeciente. Después de 1900, esta era dorada. El ciclo continuó su inexorable giro, llevando a la humanidad a la siguiente etapa, el Treta Yuga, la Edad de Plata. En esta era, la perfección comenzó a desvanecerse sutilmente. Se dice que fue en este tiempo cuando comenzaron a aparecer los sacrificios, indicando un cambio en la relación directa con lo sagrado. El alma del mundo, que antes era de un blanco inmaculado, empezó a teñirse de un color rojo, un presagio de la vitalidad y quizás de la pasión que empezarían a manifestarse de formas más complejas. La virtud, aquel pilar fundamental de la era anterior, experimentó su primera disminución, reduciéndose en una cuarta parte. La humanidad, aunque todavía buscaba la verdad, lo hacía a través de ceremonias religiosas y rituales, buscando obtener sus deseos a través de la acción, de dar y hacer. Era un paso menos directo, menos espontáneo, que el poder de la voluntad de la Edad de Oro. El descenso continuó con el Dvapara Yuga, la Edad de Bronce. En esta era, el alma del mundo adquirió un color amarillo, simbolizando quizás la mente racional y el intelecto que empezaban a prevalecer sobre la intuición espiritual directa.
La espiritualidad se redujo a la mitad con respecto a su pico en la era dorada, y la mente humana, aunque desarrollada, comenzó a disminuir en su capacidad de comprensión profunda. La verdad declinó aún más, volviéndose más esquiva. Fue en este tiempo cuando los deseos materiales y las enfermedades comenzaron a afianzarse y las calamidades hicieron su aparición. Estas aflicciones no surgían por sí solas, sino que eran, en gran medida, consecuencia de la prevalencia del pecado y de la aparición de hombres malvados que buscaban someter a los demás. Era una época claramente decadente en comparación con las anteriores, una estación intermedia en el camino hacia la oscuridad. Y así, inmersos en este ciclo, llegamos a la era en la que supuestamente nos encontramos ahora, el Kali Yuga. Kali Yuga, también conocido como la Edad de Hierro o la Era de la Oscuridad, es el punto más bajo del ciclo, la era infernal del ser humano. Es el tiempo en el que la virtud moral y las capacidades mentales alcanzan su punto más ínfimo. El alma del mundo, que había pasado del blanco al rojo y luego al amarillo, se ha teñido de negro. En este periodo se dice que solo queda una cuarta parte de la virtud que existió en la era dorada, y esa fracción residual se reduce lentamente hasta casi cero. Los seres humanos se vuelven malvados, y las enfermedades dominan. La tradición cuenta que en el Kali Yuga prevalecen el letargo, la ira y una sucesión implacable de calamidades naturales. La angustia, el miedo y la escasez se convierten en compañeros constantes. Las prácticas espirituales y las observancias religiosas caen en desuso, perdiendo su significado o siendo abandonadas por completo. Se dice que todas las criaturas, sin excepción, degeneran en esta era. El Kali Yuga afecta todo lo que existe, sea biológico o no, extendiendo su influencia corruptora sobre la totalidad del plano de existencia. Es la época en la que la bondad y la virtud prácticamente han desaparecido del mundo. La sensación de vivir en estos tiempos oscuros, en la cresta del Kali Yuga, es algo que resuena profundamente cuando contemplamos el estado actual del mundo. Las características descritas en los textos antiguos parecen reflejarse inquietantemente en nuestra realidad. La prevalencia del miedo y la ansiedad, la escasez percibida a pesar de la abundancia potencial, la degeneración de ciertos aspectos de la vida y la moralidad, la aparición constante de calamidades y conflictos. Nos encontramos, según esta visión, en el punto de mayor alejamiento de la perfección espiritual que alguna vez conocimos. Pero si el ciclo es inexorable en su descenso, también lo es en su promesa de renovación. La pregunta que surge, inevitablemente, es cuándo comenzó este Kali Yuga y, más importante aún, cuándo llegará a su fin. Las fechas exactas dentro de este vasto marco teológico del ciclo Yuga permanecen en cierto modo envueltas en un misterio. No hay un consenso único e inamovible sobre el momento preciso en que un yuga termina y otro comienza. Sin embargo, las antiguas tradiciones y los cálculos de sabios astrónomos de la antigüedad nos ofrecen pistas fascinantes. Se cuenta que el Kali Yuga actual comenzó, según ciertos cálculos ancestrales, en el año 3002 a.C. Esta datación se atribuye a un mago astrónomo llamado Aryabhata, quien dejó escrito un cálculo que, aunque su fecha de nacimiento exacta se ha perdido, sugiere que el inicio del Kali Yuga se produciría un tiempo después de su propio nacimiento. Los estudios de estos relatos astrológicos antiguos sugieren que el ciclo total de los 4 yugas abarca unos 432.000 años. Dentro de este gran ciclo, el consenso general hindú parece marcar la duración de cada yuga en un patrón escalonado, donde cada ciclo menor dentro de un yuga específico podría tener una duración de 3.000 años. Aplicando ciertas interpretaciones a estos cálculos, se ha sugerido que la duración del Kali Yuga
podría ser de unos 2700 años de era propiamente dicha, seguidos de 300 años de transición. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante y relevante para nosotros, los habitantes de este tiempo presente. Dentro de la vasta cantidad de textos y datos astrológicos que han intentado descifrar el final del Kali Yuga, ha surgido una datación que resuena con fuerza en algunos círculos: el año 2025. Esta fecha se señala como el posible final del Kali Yuga propiamente dicho, el punto culminante o el desenlace de la era oscura. Pero este final no es un interruptor que se apaga, sino el preludio de una fase crucial: el período de transición. Los antiguos sabían que el cambio de yuga no era instantáneo, sino un periodo de transformación turbulenta que duraría, según algunas cuentas, unos 300 años. Este periodo de transición es fundamentalmente el fin de la civilización tal como la conocemos. Es un tiempo en el que se espera que quede muy poco de lo que ahora somos y tenemos. Según la doctrina del ciclo del yoga, estos 300 años de transición están inevitablemente asociados con un colapso civilizacional y de forma recurrente en las fuentes antiguas, con una catástrofe ambiental a gran escala, un evento cataclísmico conocido como el Paralaya. Este Paralaya es descrito como un suceso que elimina prácticamente cualquier rastro de las civilizaciones humanas que existían antes. Es un borrón y cuenta nueva forzado, una purificación violenta necesaria para preparar el terreno para la siguiente etapa del ciclo. Si el Kali Yuga termina alrededor de 2025, estos 300 años de transición nos llevarían hasta aproximadamente el año 2325. Pero el ciclo no termina en la destrucción. La promesa inherente a esta visión es la del renacer. La nueva civilización que emergerá después del Paralaya no lo hará de la nada. Se dice que será guiada por unos pocos supervivientes de este cataclismo. Estos elegidos, o quizás simplemente afortunados, serán los custodios del conocimiento. Preservarán tanto los saberes técnicos como los principios espirituales de la época anterior. No es una casualidad, sino una parte esencial del ciclo, que garantiza que la sabiduría acumulada no se pierda por completo. Y en este punto, la narrativa se entrelaza con otro hilo recurrente en las mitologías de todo el mundo. Numerosas fuentes, antiguas, desde la India hasta Sumeria, pasando por la Polinesia y las Américas, hablan de un enigmático grupo, los 7 sabios. Se les describe como figuras que aparecen al comienzo de cada yuga, no solo para guiar a los supervivientes, sino para promulgar y reintroducir las artes de la civilización. Estos sabios poseían una sabiduría y un poder infinitos que les permitían comprender y calcular estos ciclos cósmicos. Son los guardianes del conocimiento que emerge de las tinieblas para sembrar la luz de la nueva era. La propia Biblia, en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, parece resonar con esta idea de un final cataclísmico seguido de un nuevo comienzo, un renacer después de la tribulación. Aunque la interpretación varía, la estructura de una era que termina en juicio y caos para dar paso a una nueva creación o a un nuevo orden mundial, guarda un eco fascinante con la doctrina del ciclo del yoga y el Paralaya, que precede a la nueva edad de oro. Vivimos, según estas antiguas visiones, en un momento crítico, en la cúspide del Kali Yuga, con la promesa o la advertencia de que la transición está próxima. Los años inciertos de esos 300 años de ciclo intermedio se vislumbran en el horizonte. Un fin de civilización, tal como la conocemos, se prevé para dar paso a un nuevo renacer. No es una fantasía lejana. Si las antiguas dataciones son correctas, el inicio de esta turbulenta transición podría estar a la vuelta de la esquina, preparando el escenario para la aparición de una nueva humanidad y, eventualmente, una nueva edad de oro que se espera que comience, según algunas estimaciones, alrededor del año 2325.
Pocos de los que hoy caminamos sobre la tierra seremos testigos de ese amanecer lejano. Pero el conocimiento de estos ciclos y de los momentos que atravesamos, o que vendrán, nos ofrece una perspectiva. Nos recuerda que las dificultades y las sombras del presente son parte de un patrón mucho mayor. Las antiguas culturas no solo observaron el cielo, observaron el alma humana y el alma del mundo, comprendiendo que la degeneración y la purificación son partes necesarias de una danza cósmica eterna. Ellos ya sabían a lo que nos enfrentaríamos. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo, y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.